Carla, Brian y Carolina durante todo el tiempo que les tomó llegar al día de hoy. En realidad la semana pasada ya lo presentaron en la UNA y harán presentaciones en diferentes sedes en el país en las próximas semanas. Pero bueno, es realmente un orgullo para la universidad y para el SICOM, y estoy segura que hablo también por las otras instancias que han colaborado con esta obra. Tener un producto como este. Nos acompañan en la mesa don Félix, doña Laura, don Cristian y don Lorenzo. Ahorita los presento y ellos van a hablar del texto, lo van a comentar, pero yo que no podía empezar sin decir unas poquitas palabras de estas nuevas cartografías. Dice la presentación del libro que nos debemos preguntar, no sé si lo dicen en manera de pregunta, pero bueno, debemos preguntarnos si vivimos hoy la misma Costa Rica que por lo menos quienes peinamos canas recordamos y tenemos en nuestro imaginario. Es esa misma Costa Rica la que estamos viviendo hoy, y este texto nos hace preguntas sobre el tema y nos da algunas respuestas, algunas pistas. Procura dar una fotografía más completa y más compleja de lo que es la Costa Rica de hoy, y definitivamente me imagino que algunas de las personas que nos acompañan en la mesa lo van a decir, pero yo voy a aprovechar que soy moderadora para decirlo de primero. Es un libro de lectura obligatoria para las 20 personas candidatas a la presidencia, para todas las personas candidatas a las diputaciones y para cualquier persona en este país que tenga la responsabilidad de generar política pública y toma de decisiones, política pública para la toma de decisiones. Así que de verdad que me permito felicitar a este grupo de trabajo que trabajó tan arduamente en los últimos meses para llegar al día de hoy. Bueno, sin más, hemos acordado que vamos a escuchar a quienes nos acompañan en la mesa y en las mesas, en los pupitres, de izquierda a derecha. Entonces vamos a empezar con el magíster Cristian Vargas Sandí. Él es licenciado en Economía y máster en Gerontología. Es analista del Programa en Población y Desarrollo en la Oficina de Población de Naciones Unidas, y tiene, don Cristian, 15 minutos para comentarnos sus reflexiones sobre el libro. Bueno, muchísimas gracias. Ahí me indica ahí cuando estoy sobre el tiempo. Primero, bueno, muchísimas gracias por estar acá presente, todas y todos aquí en la sala para escuchar y de este libro, de este título, Nuevas Cartografías para comprender la Costa Rica del siglo XXI, que a nosotros desde el Fondo de Población, en particular en nuestra lectura individual, nos llamó mucho la atención por varios aspectos, y quiero ir como de una vez a lo que quisiera comentar sobre el documento. Primero felicitar a Carlos Sandoval, a Carla Barrantes, a Brian Rodríguez, a Carolina Sánchez por el desarrollo del mismo y por la apertura del intercambio en los comentarios y del trabajo que tuvimos y que estuvimos haciendo en el proceso. Interesante desde el título un poco ir como comprendiendo que nos están proponiendo o que nos están dibujando aquí nuevas cartografías. Un poco nos están invitando un poco a que hay que superar las características de esa Costa Rica de hace no tanto, pero sí de algunos años hacia atrás, y que Costa Rica ya ha tenido algunos cambios importantes en muy poco tiempo. Nos invita a verificar las diversidades y nos invita a verificar que hay muchos cambios en los que tenemos que visualizar, que es de alguna manera una necesidad en la actualidad volver a ver estas diferencias. También nos llama la atención en términos de que tenemos que basarnos en los análisis en datos, un tema como muy importante para poder trabajar estos nuevos mapas sociales. Y yo por las características de mi trabajo y porque creo que puedo concentrarme un poco más ahí, voy a tratar de comentar uno de los 4 capítulos. El documento habla de demografía, de economía, de cultura y de política. Yo voy a tratar de hablar un poquito más sobre el tema de demografía.
No nos imaginamos una Costa Rica del siglo XXI si no vuelve a ver la dinámica poblacional. La dinámica poblacional ha cambiado y está cambiando mucho y es muy importante poder volverlo a ver, y agradecemos que este documento ponga un capítulo sobre esto, porque es una realidad de nuestro país, en este país en el que vivimos, en donde estamos viviendo una importante transición demográfica que se ha titulado en el documento el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa global de fecundidad. Cuando nos hace referencia al tema de la esperanza de vida, aunque en realidad se hablan de datos en términos de que Costa Rica en la actualidad estamos con una esperanza de vida al nacer de más o menos 81 años en general. En el año 2000, o sea, hace apenas 25 años, estábamos en 77 años. Incluso cuando hacemos una mirada y nos tratamos de acercar entre hombres y mujeres, hay una diferencia donde las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, 83 años, y la de los hombres 76. Eso es un tema que hay que revisar. ¿Por qué tenemos una esperanza de vida diferente? Y además tenemos que verlo no solamente como un solo dato, sino como un resultado de un proceso, de una inversión pública en muchos aspectos que tienen que ver con salud, con educación, con el desarrollo en general, que ha logrado que las personas tengamos esa esperanza de vida en Costa Rica. El otro tema que resalta la parte de demografía es el tema de la ultra baja fecundidad. Y qué interesante, porque el documento nos hace varias menciones, nos trae el dato de la fecundidad, de la tasa global de fecundidad actualmente, que está en 1.19 por mujer en edad reproductiva. Esto en términos demográficos se conoce como ultra baja fecundidad porque el dato de la sustitución es 2.1, dato que ya superamos. El 2.1 es prácticamente para reproducción. Se suponía que cada mujer podría tener 2 hijos en su edad reproductiva y que eso sería básicamente la reproducción, y de ahí es donde parte, digamos, el análisis estadístico para decir que por debajo de eso es baja o ultra baja fecundidad. Incluso hay análisis que no se dicen en el documento, pero que anotan que Costa Rica está muy cerca, más bien de estar por debajo del 1. Recordemos que además esto puede tener implicaciones porque esto va transformando de alguna manera los diferentes grupos de población en los que Costa Rica muestra, cuando tenemos más gente que vive más y con menos gente naciendo. Hay un movimiento, digamos, cuando se comparan lo que se denominan las pirámides de población entre los grupos de menores de 5 años y los mayores de 65 años, y empiezan a haber ciertos cambios que se ven ahí. Recordemos que se dice que hoy actualmente las mujeres en promedio el primer hijo lo tienen como los 27 años, una edad que no es la que se tenía hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? Y el documento nos hace una mención de que esto podría de alguna manera ir no solo mostrando cambios en las dinámicas, sino que también efectos en algunos aspectos como la fuerza laboral y como sostenibilidad de pensiones. Hay un aspecto que el documento también en la parte de demografía menciona, que para nosotros es también fundamental. No nos imaginamos un mapa, no nos imaginamos una guía de política pública en Costa Rica si no vuelve a ver a las personas adultas mayores en este país. Y el documento nos habla, bueno, primero de un desafío, un tema que podríamos discutir con más profundidad, si el término es un desafío, pero en realidad
es una situación que se está dando en el país gracias a los avances que este país ha mostrado. Yo siempre digo que el envejecimiento es el resultado, es algo positivo, es el resultado de la inversión pública, el resultado de que existieron inversiones interesados en que las personas no murieran a temprana edad, o que pudiésemos superar algunas complicaciones para poder tener no solamente 65, sino que ahora ya estamos hablando de esperanza de vida sobre los 80 años, sobre los 90 años. Un elemento que no solamente es un desafío, es una realidad. Es una situación que tenemos que enfrentar como sociedad costarricense. Hay datos, el documento menciona que en el 2022 el 13% de la población tenía más de 65 años y que se estima que para el 2040 el dato va a andar como por el 20% de la población. Y sí, eso probablemente a nivel de política pública significa algunos aspectos a revisar en términos de salud pública, de seguridad social y de los servicios de cuidado. Un tema que hay que volver a ver también, los servicios de cuidado y su relación con quiénes son las personas que cuidan, por lo general mujeres, y es un elemento también que hay que volver a ver. Cuando se habla de la ultra baja fecundidad, empieza también anotando no solamente la característica que estamos viviendo, ¿verdad? De que estamos con una tasa global de fecundidad por debajo de 2, sino que también empieza a hacer algunas descripciones y nos empieza a contar aspectos como el tema de la disminución de los nacimientos, menciona esas diferencias que hay entre los grupos de edad de 0 a 4 años, que menciona que hay lugares en donde ese grupo de población está disminuyendo realmente en cantones muy centrales, digamos, pero hay cantones de las provincias de Limón en donde más bien este grupo empieza a subir. Entonces, un llamado de atención en términos de que, aunque a nivel promedial pueden haber características que sí nos están llamando la atención, que hay que volver a esto, si bien es cierto, somos muy diversos. Y eso también genera un desafío que hay que también poner atención. O sea que probablemente alguna medida no solamente tiene que ser general, sino que también tiene que ver las particularidades. Y así hay un conjunto de elementos que va mencionando el documento. En 1960 las mujeres tenían 7 hijos en promedio. Hoy, en 2024, es solo 1. Son cambios que se dan y por eso decimos que bueno, no nos imaginamos una nueva cartografía si no vemos a ver los temas de demografía. Ya estoy un poco sin tiempo y voy a tratar de pasar un poco rápido algunos elementos que quería también decir porque el documento cuando habla de la ultra baja fecundidad también nos menciona que los pronósticos que teníamos ya han sido superados. O sea, el 1.7 estaba previsto para 2030 y estamos en 1.19. Que lo que dije de las variaciones territoriales es un tema de tomar en cuenta. El descenso de la fecundidad menciona varios factores que pueden estar influyendo en esto, que pueden ser aspectos a tomar en cuenta para promocionar, para mejorar la autonomía de las mujeres, de las personas en su totalidad. Por ejemplo, el incremento en la escolaridad de las mujeres, la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, pero ojo, recordemos que la tasa de participación entre hombres y mujeres en Costa Rica todavía hay una diferencia entre 40 y 60%, o sea, entre el 40% de las mujeres se incorporan al mercado laboral, los hombres más o menos un 70%. Algo está pasando en el tema de la incorporación en el mercado laboral. Tener en cuenta temas del red de cuidado como un elemento que también ha apoyado el tema del descenso de la fecundidad. Todo el tema de las limitaciones económicas y la incertidumbre social son aspectos que también menciono como algunos de los factores. Las transformaciones culturales, cuando habla de la creciente trabajo o cambio, digamos, de las decisiones de los hombres y las mujeres para las decisiones de tener hijos o no tenerlos. Hoy es muy común decir, bueno, no queremos tener hijos.
el tema de la ampliación de la oferta anticonceptiva. Por dicha, se ha hecho una apertura de esa canasta que ya no es tan limitada y que pueden haber más acceso, y además también se menciona como otro factor el tema de las cercanías con las unidades de salud, EVAIS, y el tema del acceso a la planificación familiar. Por un momento había una preocupación sobre el tema de la explosión demográfica. En algún momento en la historia la gente pensaba que el mundo se iba a sobrepoblar, y parece que eso fue un tema también que la gente tenía miedo y que podría ser un elemento que podría también estar causando la precaución de tener hijos en este momento. Los cambios culturales y la autonomía de la mujer, que además creemos un tema como muy importante de seguir promocionando la autonomía corporal, la autonomía de las mujeres y la individualidad, la independencia laboral también como elementos importantes. Y como dije anteriormente, siguen también siendo impactos y retos en temas del envejecimiento acelerado, políticas de cuidado, disminución de la edad de la población en edad de trabajar, el desafío de los sistemas de pensiones está presente, el bienestar de las personas adultas mayores, las oportunidades de educación, el bono demográfico de género, como estamos hablando de la incorporación de la mujer en el mercado laboral, el tema de los embarazos no deseados, parece muy interesante, pero aunque hay una baja en la tasa global de fecundidad, en el número de nacimientos, también existe un número de nacimientos no deseados, y eso nos está haciendo un reflejo de la necesidad de trabajar en educación sexual y aspectos de independencia en general. Un tema rápido que quisiera también mencionar es el tema de la migración, que también tiene que ver con un asunto demográfico, y es que las perspectivas están cambiando. Recordemos, y el documento nos dice, la población en situación de migración, dice el documento, incluso se puede decir que hasta un 12% del Producto Interno Bruto están aportando a la parte económica. Muchas veces se habían divulgado mitos sobre el tema de la carga de la población migrante. El documento nos cuenta que es un elemento importante a tomar en cuenta en temas de trabajo. El tema de la violencia también es un tema que hablan en términos de migración, porque antes se definía mucho que la violencia y la criminalidad estaban en función de las personas migrantes, y que realmente ahorita esta parte criminal está más bien tendiendo a trabajar desde disputas territoriales, desde los mismos personas costarricenses. Bueno, y hay todo un tema que también tiene relación con la parte demográfica, y es el tema de la parte de educación. Aquí nada más hacer un llamado, que es importante, que hay carencias en en los aprendizajes básicos, y el tema de la tendencia de esas trayectorias de educación, y hay un conjunto de elementos que se apuntan sobre el tema de la calidad y la exclusión. Rápidamente mencionar que algunos aspectos que se mencionan en el documento sobre las dificultades que hay para el tema de educación, la trayectoria educativa, tienen que ver con la disminución de la inversión en la educación pública, la ausencia de la diversificación de la oferta educativa, la calidad de la formación docente, los procesos de enseñanza y aprendizaje ineficaces, la falta de motivación estudiantil, y se llama la atención para revertir los procesos o los retrocesos en inversión, en mejorar el aprendizaje en la evaluación, dignificar y mejorar el trabajo docente, sistematizar aprendizajes, el apoyo universitario, la participación de jubilados en los procesos de educación, un tema que también podría ser muy interesante a tomar en cuenta, la educación para la vida, y aquí estamos hablando de programas de afectividad y sexualidad, el trabajo de abordar el bullying como elementos que podría mencionar. Lo dejo aquí porque ya estoy sobre tiempo, y muchísimas gracias. Me parece que por lo menos este capítulo nos deja muchos elementos que pensar. Muchas gracias a don Cristian Vargas.
quiero decirles que estamos también transmitiendo a través de Facebook Live en los perfiles de la Facultad de Ingeniería, que nos dio posada hoy, la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Ingeniería Topográfica, el Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, y el Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. Así que también, si se les pasó así muy rápido tantos datos, pueden devolverse a buscarlos en cualquiera de estos perfiles en Facebook. Después de las presentaciones vamos a tener un espacio también de consultas para que puedan ir pensando si ustedes qué comentario o pregunta quieren hacer. Le damos la palabra ahorita a Lorenzo Ramírez Cardosa. Él es bachiller en Economía de la Universidad Nacional, tiene una maestría en Comunicación y Desarrollo de nuestra universidad, es asesor en la Asociación Nacional de Educadores ANDE y profesor en la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva. Lorenzo, ahí le aviso lo del tiempo. Gracias. Aquí, yo traje una presentación. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a comentar el texto y a los organizadores y al grupo organizador para que tuviera este espacio listo y pudiera transmitir. Por dicha, don Cristian estuvo antes que yo, entonces no voy a mencionar muchas cosas del aspecto demográfico. Sí quiero enseñarles algunas cositas. Este es un verso, sí, que no va igual. Este es un verso de Alejandra Pizarnik, que es con los versos con los que yo estaba leyendo este texto. Dice así, colegas: aquí vamos con una mano en la garganta, que nada es posible, ya lo sabían los que inventaban lluvias y tejían palabras con el tormento de la ausencia, por eso en sus plegarias había un sonido de manos enamoradas de la niebla. Con esos versos yo estuve leyendo este texto, ya les voy a decir por qué, si me da tiempo. Quería resaltar algunos esfuerzos que los colegas hicieron en el trabajo. Muy rápidamente, como decía don Cristian también, tratar de comprender las nuevas narrativas que explican la Costa Rica del siglo XXI, integrando diferentes disciplinas, fenómenos, demografía, economía, cultura y política, con fuentes de datos, con mapas, el género y el territorio de manera transversal. Entonces yo creo que ese es un esfuerzo muy importante, sobre todo porque Carlos Ojo en Igualiticos decía que precisamente el sentido de la igualdad era un asunto muy importante para incluso la Constitución de la Nación, y que a partir de 1950 el imaginario de igualdad decía, bueno, todos somos iguales, no hay extremos, no hay mucha pobreza, no hay mucha riqueza, somos clase media. Entonces, preguntarse y explorar por los imaginarios y cruzarlo con la desigualdad me parece muy relevante. Bueno, otro esfuerzo muy importante es que el texto sea accesible. Digamos, tiene muchos conceptos, explicaciones, tiene biografías que facilitan mucho la lectura. Y bueno, tiene un análisis con preguntas muy interesante y que sugiere también además posibles soluciones. Como decía don Cristian, existe una dificultad con la fecundidad y el aumento de la población adulto mayor, y ahí tiene dos propuestas muy interesantes, ¿verdad? Que es ver los temas del cuidado y cómo modifica esto el mercado laboral también, que es algo que voy a mencionar. Esto voy a pasar muy rápido porque ya don Cristian lo mencionó muy bien, pero nada más quiero destacar dos ideas con la demografía. El tema de los anticonceptivos, porque esto modifica también cuestiones económicas. Además de modificar la pirámide poblacional, también modifica el mercado laboral, incluyendo a la población, a las mujeres, con las desigualdades que vendrán después. Y en el tema educativo, que ya lo mencionó también don Cristian, bueno, en la población migrante también, este dato me parece muy relevante, que el 17% de las personas nacidas en Costa Rica dicen de ser de madre nicaragüense, prácticamente la quinta parte de la población. Y bueno, en el tema educativo, Marcela y Daniel, que aparecen ahí en el texto, se preguntan por qué estudiar en el colegio. Yo creo que es una pregunta muy interesante que don Cristian ahí señalaba los temas, el presupuestario, la diversificación de la oferta educativa como problemáticas. Una sugerencia muy relevante era los tutores, ¿verdad?, para el rezago educativo, pero no me voy a detener ahí porque ya lo dijo el colega. El tema económico, yo quería mencionar, bueno, habla de la desigualdad, ¿verdad?, que Costa Rica está en el top 3 de la desigualdad, y esto lo dice utilizando el territorio y el género. También utiliza el método de necesidades básicas insatisfechas y el del índice de desarrollo humano, ¿verdad? Y
también plantea, y esto es muy interesante, además de que Costa Rica es un país desigual ahora, esta desconexión entre la producción de riqueza y la desigualdad. Precisamente los territorios costeros son los más desiguales y de acuerdo al PIB cantonal es donde más se produce riqueza, o uno de los donde más se produce riqueza, y el sector turismo por ahí me parece que estaba el caso de Marcelo o Ernesto pero ahí lo tengo apuntado, pero en todo caso es un tema muy interesante verlo territorialmente, porque tiene esto implicaciones, siendo Costa Rica un país muy pequeñito, como se dice ahí, tiene diferencias territoriales muy grandes, y eso obliga, como dice el texto, a pensar también a nivel nacional, pero también en lo local. En el desempleo, señala, bueno, que el desempleo pasa de tener 2 dígitos a tener 1 dígito, y señala, pone el dedo en la llaga y dice, bueno, pero esto es porque hay menos personas buscando trabajo. Bueno, también señala que son las mujeres las que sufren más desempleo, y son las mujeres las que tienen un sector más de informalidad. Eso es muy interesante. Vean ustedes que precisamente los anticonceptivos, la planificación y la educación en las mujeres cambia la pirámide demográfica, pero también el mercado de trabajo, porque logran entrar, pero al entrar sufren desigualdad. Me parece una idea muy, muy interesante que se puede desprender. También, bueno, hay desigualdades también en el tema salarial, y yo quería señalar una limitación del mercado de trabajo particularmente, porque empiezan a analizar a partir del 2010. Yo sé que hay un tema de las encuestas, pero si hubiéramos ido más atrás, podríamos ver que antes del 2009 la tasa de desempleo en Costa Rica era de 1 dígito, 6,7. Posteriormente, el 2009 se sitúa en 2 dígitos, y ya después de la pandemia, por temas diversos, vuelve a 1 dígito, pero eso es un tema metodológico, yo sé, pero que también es un tema, siento yo, que pudo ser limitante. También hay un capítulo sobre la Caja Costarricense del Seguro Social, fundamental, razones financieras para poder ver qué pasó con el estado de la Caja. Bueno, usan la razón deuda y, bueno, en síntesis, tiene suficientes activos, tiene suficiente patrimonio para hacerle frente a sus obligaciones. Solamente yo quería señalar el tema del IBM, el régimen de pensiones, y el régimen no contributivo, porque en la razón margen de utilidad, que es una cuestión de ingresos y gastos, hay una tendencia a la baja, y hay algunos datos que eran negativos. Entonces yo no estaría tan optimista en cuanto a la relación de los ingresos y los costos. Sin embargo, me parece que es fundamental es plantear el análisis, hacer las razones y decir, en estos temas estamos muy bien. Bueno, también en economía hay un tema de hospedaje versus vivienda, ¿verdad? Dice, en Garavito la mayor cantidad de nuevos permisos de construcción, hay nuevos permisos de construcción, pero un 49% de casas desocupadas. Otra vez el tema del turismo aquí, ¿verdad? Por un lado están construyendo edificaciones importantes de turismo, y por otro una carencia de vivienda. Gentrificación es el nombre que se le da a esta cuestión. Esta es otra idea muy importante, porque, no lo pasé aquí, es que yo llevo 2 presentaciones aquí. Es la visualización de los grupos económicos de poder, porque en el análisis económico a veces es solo la pobreza o solo la riqueza, y una virtud del texto es que trae las 2 cuestiones. Identifica el turismo, el sector financiero y las zonas francas como uno de los sectores que más riqueza están produciendo, y precisamente con los mapas también se puede ver que, claro, se produce mucha riqueza aquí, pero eso no se traslada a las costas. Por ejemplo, es muy interesante, vean ustedes también el cambio de diversificación productiva. Bueno, no se ve mucho aquí, pero sí, los instrumentos médicos, los implementos médicos pasan de 6,67% de las exportaciones a un 25%. Esto es, bueno, antes Costa Rica, ¿verdad? A los abuelos y las abuelas decían aquí todo era un cafetal, ahora todo es una zona franca que produce implementos médicos, ¿verdad? Dar cuenta de esos cambios me parece fundamental. Ahora, yo quería polemizar un poco también, y hay varias propuestas en el texto. Uno es que el gasto tributario, lo que no recibe Hacienda, es el 90% corresponde a la zona franca, y plantea la posibilidad de que la zona franca pague más impuestos.
Precisamente yo discutía eso con un profesor que quiero mucho, que hoy está cumpliendo años, dicho sea de paso, 10 de octubre, para que jueguen ahí, ya salió el gordo navideño, el 10 y el 80, que está cumpliendo 80. Y me decía, Lorenzo, vos querés impuestos y que se deje el Estado. Me dice, ¿qué tal si mejor se sube el salario de los trabajadores no calificados para que, si le quieren introducir una modificación a las zonas francas, sea directamente al salario de los trabajadores? Entonces yo dije, bueno, interesante, pero bueno, nada más para el diálogo y la polémica. Hay un tema muy importante también aquí en la cultura, que voy a mencionar rápidamente porque ya veo que me queda muy poco tiempo, es con las transformaciones de la familia. Yo creo que esto es una información muy relevante porque dice el texto, más hogares con jefatura femenina, menos matrimonios católicos, matrimonio igualitario y pérdida de hegemonía del hogar nuclear. Estas modificaciones culturales las ligan con, bueno, precisamente hay un sector conservador que agarra estas modificaciones culturales y dice, bueno, más bien hay que recuperar la familia. Y de ahí han tomado para tener un papel político trascendental. Con la política nada más quiero mencionar un tema que es el de la relación precisamente de la desigualdad con el abstencionismo, que es una relación muy interesante. Bueno, precisamente en las costas, ahí donde está el sector turismo, por ejemplo, en efervescencia, aquí está el caso de Ernesto, dice, bueno, los hoteles de la zona de repente no tienen mucha relación con donde yo vivo, ellos tienen su propio centro comercial, no llegan a comprar aquí en mi comunidad y más bien está estigmatizada. Y bueno, precisamente estas zonas que tienen mayor desigualdad, hay más abstencionismo. Y lo curioso y lo particular, dicen, bueno, las elecciones del 2022 tenían 25 candidatos, que es un dato histórico. Bueno, a más candidatos, menos participación electoral, que me parece otra idea sugerente. Voy a llegar a los aportes, ya llegué. Los aportes del texto, colegas. Gracias, que hay un desfase, yo les había dicho. Yo siento que hay varios aportes del texto. Bueno, uno de esos es poner a escuchar y a dialogar distintos fenómenos y disciplinas, que permite llegar a conclusiones que difícilmente se podrían llegar si uno analiza los temas de manera separada, economía por un lado, demografía por un lado. Y yo tengo un ejemplo, bueno, el tema de los anticonceptivos y de la autonomía de las mujeres. Eso modifica la pirámide demográfica y también el mercado laboral, digamos, y incluso la seguridad social. Un fenómeno como la autonomía de las mujeres tiene cambios fundamentales en dos fenómenos, la demografía y la economía. Bueno, eso es difícil de llegar únicamente estudiando la demografía o únicamente estudiando la economía. Otra de esas relaciones es la desigualdad y la participación electoral. Otro de los aportes, considero, es la panorámica, que trata de ser muy amplia, que es el tema que les decía, la desigualdad es relacional, ¿verdad?, en oposición entre opulencia y carencia, como dice Juan Pablo Pérez Sáenz, y precisamente en el texto podemos verlo, las zonas costeras con altos índices, bueno, se dice el método de necesidades básicas insatisfechas, alto, índices de desarrollo humano bajas. Y ahí tenemos consorcios como el turismo, pero bueno, también está el sector financiero basado en el crédito de consumo, precisamente porque uno puede plantearse, bueno, ¿qué aporta que los bancos estén gastando su dinero para que uno se compre un teléfono, por ejemplo? O importadora monja incluso, que sale ahí. Otro, me parece a mí, otra cosa fundamental es el horizonte de esperanza, ¿verdad? Precisamente existe esa idea de intentar de producir, ¿verdad?, propuestas dentro de este momento que tenemos. Otro es dibujar las transformaciones, ¿verdad? Envejece la población, desigualdad territorial, de género, las formas de vida son más diversas, menos confianza en la democracia, y bueno, y a partir de eso, el último capítulo, las conclusiones, que están buenísimas, se les recomiendo, bueno, se habla, bueno, esto es lo que podemos hacer ahora, tal vez podemos delinear un pacto social, y hablan incluso de que la inversión inmobiliaria turística pueda contribuir económicamente en esas zonas costeras donde me parece que estaba Ernesto. Entonces, me sobra tiempo y todo, ¿no? Voy a regresar al poema, colegas, porque precisamente yo con este verso estaba leyendo el texto y vean ustedes, no cambié aquí,
Dice, aquí vamos con una mano en la garganta, la situación es complicada, es difícil, digamos, sino de emergencia, que nada es posible, yo lo sabía en lo que inventan lluvias y tejían palabras con la tormenta de la ausencia. Yo estuve pensando, claro, aquí hay propuestas, en un momento, bueno, se atreven a inventar lluvias y a tejer cuando no hay casi nada, digamos, y hacen propuestas. El sector educativo podemos financiar con impuestos a la zona franca, estemos de acuerdo o no, con participación del TCU universitario, con trabajo donado de tutorías, hay propuestas. Y bueno, por eso en sus plegarias había un sonido de manos enamoradas de la niebla. Precisamente en la niebla, que es difícil observar, los autores y las autoras se atreven a generarnos propuestas. Y así concluyo con 10 segundos de anticipación. Los que le sobraron a usted ya los había usado don Cristian. Bueno, muchas gracias a Lorenzo Ramírez por su comentario. Seguimos ahora con la doctora Laura Paniagua Arguedas. Ella es docente e investigadora catedrática, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales y docente en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, y también es la directora del programa de doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. Muchas gracias, Laura, por estar acá con nosotros y 15 minutitos. Muchas gracias, Carolina. Agradezco muchísimo la oportunidad a Carlos Sandoval, a Carla Barrantes, a Brian Rodríguez y Carolina Sánchez por la invitación y el privilegio que me brindan de dar unas palabras sobre este libro. Un libro que nos permite comprender la Costa Rica del primer cuarto del siglo XXI. Hablar de cartografía nos lleva a hablar de mapas y de territorios, y con ello hablar de escala. Las geógrafas feministas nos dicen que la escala es una herramienta y que permite situar y articular los hechos, por ejemplo, el cuerpo, la casa, la calle, la escuela, el pueblo y la ciudad, el cantón, el país, para cuestionar cómo vivimos e interactuamos y el porqué de ello. Es lo que nos hace preguntarnos por dónde y quiénes realizan los cuidados que sostienen la vida, la atención cuando llega la tristeza, la siembra y el cuidado de plantas y animales no humanos, los bosques, etc. Recomiendan también estas geógrafas superar las antiguas divisiones que existen entre espacio público y privado, porque se fragmentan y parecieran opuestos, pero en realidad están articulados, ambos dependen uno del otro y no pueden explicarse por separado. Y además ninguno es más importante que el otro. Este libro destaca por su carácter colectivo en la investigación, escritura y enfoque. Como resultado del trabajo en equipo, interdisciplinario y multigeneracional. Destaco de esta perspectiva la importancia de la investigación en equipo, que siempre presenta sus retos de comunicación y organización. La ventaja de trabajo de investigadores experimentados con investigadoras e investigadores que se encuentran consolidando su trayectoria profesional también es de destacar. Es además un proyecto realizado entre 2 universidades y el Fondo de Población, lo que habla de forma clara sobre la importancia de las redes para la producción de investigación pertinente. Carlos Sandoval tiene una frase muy bonita que denota sus preocupaciones actuales, y es cómo hacer más pública la universidad pública. Y podemos detenernos un poco sobre el concepto de lo público, lo compartido, lo colectivo, lo que debe preocuparnos a todas y todos. Lo público es aquello que tiene que estar al servicio y al cuidado de la colectividad.
Es este libro entonces una herramienta también para las instituciones públicas en la toma de decisiones metodológicas para la profundización y priorización de sus tareas. En esta época, que además el libro constituye una invitación urgente y prioritaria ante la proliferación de discursos de odio, la reducción en el respeto a las diferencias y los ataques que constantemente reciben las instituciones llamadas a brindar un respaldo a la población. En esta época de amplia desinformación y agresión a los principios que dábamos por sentados de otros momentos de la historia, como son los derechos humanos y la democracia, resulta una previsión muy relevante. Quiero comenzar planteándoles a ustedes la posibilidad de realizar un viaje, siguiendo los mapas a través de este atlas situado. Y las rutas que nos permiten extraer de estos mapas elaborados por el equipo. Es el viaje para conocer a Costa Rica en este inicio del siglo XXI, con preguntas pertinentes para tener una noción muy completa de lo que hoy somos como país. En el viaje que les propongo, realizaremos el arribo a 4 destinos inicialmente, que sin duda nos llevan a muchos lugares más. El primero es la demografía, el segundo la economía, el tercero la cultura y el cuarto la política. Vamos a transitar los principales hallazgos del libro. Vivimos en un país con una sociedad que está envejeciendo y en la que cada vez nacen menos personas. Una ultra baja fecundidad, un aumento de la esperanza de vida, la tasa de nupcialidad más baja. Un 20% de la población será mayor de 65 años en el 2040. Es un país receptor de migraciones, viviendo en su territorio las desigualdades territoriales que se dan en la región latinoamericana. Para el 2023, Costa Rica era el tercer país más desigual de América Latina después de Colombia y Brasil. Es un país con una economía que reparte informalidad, la cual afecta más a las mujeres y a las zonas costeras y fronterizas. Donde nos dicen las autoras, si no mejoramos el acceso y la calidad del empleo, será muy difícil disminuir la pobreza, la desigualdad y las consecuencias de estas. La violencia criminal, que se ha incrementado significativamente desde 2023. La actividad económica del turismo no se revierte sobre las regiones en las cuales se da más fuertemente. El déficit de vivienda es de unas 150,000 unidades al 2023. Las mujeres experimentan más desempleo que los hombres. El 72% del consumo de combustibles fósiles proviene del sector transportes, donde el transporte privado y de carga consumen el 65% del petróleo importado. Nos dicen en el libro, la deuda para implementar un transporte público de calidad cobra factura ambiental y hace más ineficiente la ciudad, impacta la calidad de vida de las personas. Un país donde contamos con un pensamiento más liberal, pero a la vez menos discusión y respeto al derecho sobre la autonomía personal de las mujeres, de las infancias y adolescencias, con una preocupante situación de embarazos no deseados en aumento. El país que se abstiene de participar en la política partidaria, a discutir sobre las necesarias modificaciones al aparato estatal y donde la paridad de género se desdibuja en un asunto de llenar la cuota, más que promover la discusión sobre las desigualdades en el acceso a los recursos y la violencia política hacia las mujeres en cargos públicos. No quisiera finalizar este viaje por el atlas situado que nos presentan hoy sin retomar algunos minutos las propuestas que hace el libro. Las conclusiones son, en realidad, mapas de futuro, propuestas sobre las que podríamos hacer para lo que podríamos hacer en las próximas décadas para evitar la profundización de las desigualdades y la destrucción de lo que ha costado a muchas generaciones construir bajo el Estado social. Los autores y autoras proponen 10 elementos. 1. Invertir en cuidados con el fin de atender la desproporcional carga que recae sobre las mujeres. 2. Un acuerdo nacional por la educación
que retoman la idea de lo público que debe ser de calidad y que requiere inversión estratégica, pero también atención por parte de todos los sectores. En esta parte hay un elemento lindísimo de proponer la voluntariedad, de todos los esfuerzos que podamos poner las personas preocupadas por esta situación crítica de la educación y de nuestro país. Al menos 1 hora semanal, eso haría un cambio significativo para cualquier sociedad. 3. El empleo digno. El aumento de la informalidad y la precariedad laboral que afecta más marcadamente a las mujeres debe atenderse de forma urgente el cumplimiento de la legislación laboral y establecerse metas de disminución de esa informalidad en el empleo. 4. El tema de la caja que no está quebrada. Habla de la situación del envejecimiento de poblaciones que requieren más cuidados, la precarización del empleo, hay trabajadoras y trabajadores que necesitan trabajo de calidad y además condiciones dignas, y la deuda del Estado que es demasiado amplia y sigue incrementando con la caja. Es un campo de batalla en lo político por la atención solidaria, universal y de calidad que necesitamos. En ese punto se me ocurrió pensar, necesitamos cuidar a quien nos cuida, y una de las instituciones más de urgente atención es la Caja Costarricense del Seguro Social. 5. La igualdad de género. Disminuir el porcentaje de mujeres en el trabajo informal sin acceso a servicios de salud y pensiones. 6. Varias sociedades en un mismo país. La riqueza que se genera en muchos de los cantones costeros no se distribuye hacia su población. 7. De la violencia criminal a la seguridad humana. 3 iniciativas nos proponen en este apartado. Intervenir en la dolorosa pérdida de vidas humanas con una iniciativa regional en torno al tráfico y consumo de sustancias ilícitas. El urgente Acuerdo Nacional por la Educación. Vean cómo hay una apuesta también por iniciativas que tengan que ver con educación y empleo para trabajar el tema de la inseguridad. Y tal vez un tercer punto, una iniciativa que bloquee el ingreso de armas de fuego no registradas. Y también hay una propuesta por ahí de entrega voluntaria de armas reales y de armas de juguete. O sea, aquí hay un elemento fundamental a tomar en cuenta. El 8, justicia tributaria para financiar la educación. Hay una necesidad de que el recurso se esté atendiendo, porque además la carencia de infraestructuras dignas, la carencia de accesibilidad en estos espacios y de condiciones dignas para el personal docente de nuestros centros educativos también pasa la factura. Se apuesta también por un tema de plusvalías en los espacios turísticos que se inviertan desde los gobiernos locales en la atención a educación, vivienda, salud y de las consecuencias de la emergencia climática. 9. Interculturalidad, diversidad y reconocimiento. La sociedad costarricense es hoy más diversa, pero esta conformación de familias, orientación sexual diversa, expresiones de identidad de género, historia migratoria y muchas otras dimensiones no necesariamente está siendo reconocida, respetada y valorada. Y 10, el fortalecimiento de la participación ciudadana, partidos políticos y liderazgo. Lo que se plantean los autores y autoras en este campo tiene que ver con reconocer la importancia de esa participación más allá de lo electoral y más allá de los partidos, en muchos otros aspectos y dimensiones de la vida. Arrojo para finalizar algunas preguntas para abonar a la discusión de estos 4 destinos escogidos por las personas investigadoras. El primero, que es demografía, quisiera dejarle la pregunta: ¿estamos preparándonos como sociedad para tener a más del 50% de la población en edades de 65 años y más en el año 2050? ¿Qué aspectos ameritan con urgencia este cambio demográfico? 2. ¿Cómo potenciar empleos de calidad en entornos laborales caracterizados por la inestabilidad para la población joven? Una tercera pregunta podría ser: ¿cómo atender la ausencia de una oferta educativa atractiva que permita la inserción laboral de la población al finalizar sus estudios?
Estamos hablando de la oferta educativa en primaria y secundaria. ¿Cómo recuperar? Es otra de las preguntas. ¿Cómo recuperar la preocupación colectiva por lo público? ¿Cómo atender el cuidado de lo público frente a las embestidas que buscan su reducción o destrucción? Finalmente, visualizan una esperanza en las formas de organización política más allá de lo partidario, formas mediadas por la tecnología y nuevas formas de comunicación, así como las redes sociales. ¿Cómo podemos replantear la política y liberarla de la marca de la competencia en la que han sometido nuestras últimas figuras políticas? Agradecerles mucho la invitación a comentar este libro, felicitarles por el formato en el que está hecho, la accesibilidad que tiene en el lenguaje y el uso de las historias, los testimonios y todo el trabajo que reúne su proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Y para finalizar esta primera parte, para luego pasar a las preguntas que ustedes puedan tener o comentarios, vamos a escuchar al ingeniero Félix Zumbado Morales. Él es investigador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, el PRODUS de la UCR, también es docente en la Escuela de Ingeniería Topográfica e integrante de la Comisión de Posgrado en Gestión Ambiental y Ecoturismo de la Universidad. Muchas gracias, don Félix. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, primero que nada, a los autores, ¿verdad? Carlos, Carla, Brian y Carolina, una felicitación, a los compañeros panelistas, a Laura, Lorenzo, Cristian y Carolina también, un saludo. Quisiera empezar el libro desde la percepción que me generó cuando lo estaba leyendo. Es como pasar por el océano, ¿verdad? Y que tiene un montón de cuerdas de pescar, por la diversidad de temas, y ahí se va a quedar uno enganchado en alguno, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que a usted le guste o el campo que más sienta afinidad, ¿verdad? Ya hemos visto los compañeros de diferentes áreas, yo voy a tratar de conversar de otros temas que hemos tocado, pero así lo visualizo, ¿verdad? Eso en algún punto lo va a enganchar y eso le invita a uno a buscar más información, a profundizar en ciertos temas que tal vez no tiene tan presente o que no están en el discurso público también, que creo es uno de los valores más importantes de la obra. Luego resaltar que está elaborada para jóvenes, ¿verdad? Como bien lo expresa, y para docentes, eso me gustó mucho, es una ayuda muy grande, sobre todo para secundaria, va a ser una obra importantísima, considero, para los docentes y para los estudiantes de secundaria, que condense esa realidad del país, ¿verdad? En una sola obra, y que les va a servir de fuente de información y de reflexión para tantos temas. El otro eje que yo veo en el libro es que también uno va pasando y va tirando como, yo puse aquí bofetadas o golpes de realidad, dependiendo también de quién lo esté leyendo, porque le va tirando esos golpes, a mí me tiró por ahí algunos, pero a los políticos, ¿verdad? Le va tirando ahí esas pedradas o golpes, a los técnicos, a las municipalidades, al país en sí, al colectivo, y también hace una autocrítica hacia la universidad en algún punto ahí, que me gustó mucho que le hiciera, en algunas cosas que deberíamos repensar como universidad, con respecto a lo que estamos haciendo y a los cambios del país. Entonces ese aspecto también me parece importante. Por ejemplo, ¿verdad? Decir que los planes de campaña que se presentan cada 4 años con las elecciones no son más que diagnósticos, ¿verdad? No hay un verdadero análisis, es una cosa muy importante que hay que decirla, ¿verdad? Lo que proponen de que se declare un estado de emergencia y que todos los TCUs de las universidades públicas por 5 años se vayan a trabajar con la educación primaria y secundaria, ¿verdad? Para tratar de sacar el país de este hueco que estamos en la educación, también es un tema que deberíamos de verdad repensarlo en qué estamos, si es la prioridad ese tipo de intervenciones que se hagan desde el Estado, ¿no? Luego también, por ejemplo, la transformación del CTP, hay un montón de temas ahí muy importantes. Y luego también quería resaltar una frase que viene en el libro, que se está construyendo desde la esperanza también, ¿verdad? No es un texto que
se queda en todo eso negativo que sí está por ahí, pero también está en esa esperanza, resaltar eso, que va desde la esperanza a construir un mejor país, a que cuando se haga esta obra en 10, 20 años tengamos, ¿verdad?, el resultado de esa esperanza que se plasmó acá. Entonces, por ahí también creo muy importante resaltar eso. En la parte más de lo que concierne al área en la que yo trabajo, y creo que los compañeros no han conversado tanto de ese tema, ¿verdad?, va hablando de lo que es planificación territorial, ordenamiento territorial, habla del riesgo, ¿verdad?, cómo está asociado con ese tema, de la parte de la cobertura de la tierra, del tema de transporte que ahorita conversamos, de los planes reguladores, de la vivienda. Entonces es un eje de ingeniería o esta rama del ordenamiento que también toca y me parece importante profundizarlo. Por ejemplo, en la parte de riesgo nos lleva a pensar esa falta de planificación que tenemos a nivel municipal o a nivel nacional, cuánto nos está costando, ¿verdad?, en reparación de casas o en atención de emergencias al Estado, y va a seguir porque no estamos solucionando el problema. Entonces, ese uso de fondos públicos, ¿verdad?, que hace referencia a la obra, decía que en 10 años se han dañado 8.200 viviendas, ¿verdad? Entonces, son 8.200 seguramente bonos que vamos a tener que dar, de ya el déficit que tenemos como de 14.000 viviendas, más por no planificar, ¿verdad?, con la gestión de riesgo. Entonces, ahí hay un montón de temas que están inherentes en ese punto de uso eficiente del Estado. En la parte de los bonos también nos habla de la selección de las personas a las que se le están dando los bonos, ¿verdad?, también, si los mecanismos están funcionando o no. Sobre la vivienda y el hacinamiento también, ¿verdad?, el hacinamiento va inmerso ahí también la parte de las cuarterías, todos estos problemas que ustedes han visto en las noticias últimamente, ¿verdad? Lamentablemente se han perdido muchas vidas en este año por personas que mueren en incendio en cuarterías, y eso va metido ahí en la parte de hacinamiento, que es un problema de política pública que no estamos resolviendo y que parece que no está también, ¿verdad?, en las prioridades del país en este momento, a pesar de que está cobrando muchas vidas. Pasando después del riesgo, también habla mucho de la cobertura del suelo y cómo hay cantones que sí, a pesar de que el país tiene muy buena recuperación de la cobertura, hay un conflicto muy grande que tal vez no estamos viendo, que el libro expresa de la parte urbana y el crecimiento urbano desordenado versus la parte agrícola. Hay como una competencia de las zonas agrícolas, lo expresa muy bien en Upala y San Carlos la obra, ¿verdad? Y la parte urbana. Entonces, esa carencia de ordenamiento de planes reguladores nos está llevando a que esos conflictos entre las zonas urbanas y las empresas productivas o esa parte agropecuaria vaya a crecer mucho más en las décadas que vienen. Entonces, la obra sí se encarga bastante de puntualizar eso y de que pensemos si, bueno, ahí lo ponen, ¿verdad?, también en la parte de exportaciones, en la parte económica, qué va a pasar con el café nuestro, qué va a pasar con el banano, que viene en picada también, ¿verdad?, en la obra lo muestra muy bien en los ingresos, con esos cultivos tradicionales que ha tenido el país, con la mano de obra asociada con la parte agropecuaria, ¿verdad?, porque es muy fácil decir, no, ahí está, como lo pone la obra, ¿verdad?, está el sector de dispositivos médicos, hay otros sectores de servicios, pero yo no puedo agarrar la gente que está empleada en el sector agropecuario y moverla, ¿verdad?, inmediatamente al sector servicios o cualquier otro sector. Entonces hay un montón de mano de obra de personas que trabajan en la parte rural cuyos empleos están en riesgo por esa desatención del sector agropecuario que muy bien expresa la obra y que tal vez no lo estamos visualizando también como un problema inmediato en el país. Entonces, ese tema también me gustó mucho. Y luego, bueno, también la parte costera hace mucho énfasis la obra, ¿verdad?, como desde la parte del turismo que han comentado, la parte de déficit de vivienda en las partes costeras, la parte de desigualdad, cómo las personas que nacen en las costas en este país o que nacen en los cantones fronterizos no tienen las mismas oportunidades que las personas que nacen aquí en el centro, ¿verdad?, en la GAM. Eso queda muy claro, que tal vez no lo tenemos tan visualizado en esa nueva realidad del país que deberíamos tener y que tratan muy bien de plantearnos en esta obra, ¿verdad? Esa desigualdad de oportunidades queda muy bien plasmada en el texto a través de todos los capítulos.
Y asociado a eso el tema de la falta de planificación en las costas, lo que han comenzado gentrificación, de turismo, esa competencia que hay, por lo que decía el compañero, ¿verdad? ¿Por qué Garavito tiene la mitad de las casas desocupadas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene esa plata para tener esas casas desocupadas así? ¿Y por qué siguen construyéndose tantas casas y están desocupadas la mitad de las casas? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está pasando algo, pero lo tenemos ahí, ¿verdad? Como oculto, no queremos ver lo que está pasando. Entonces, visibilizar ese tipo de problemas asociados al territorio es otra virtud de la obra. Vamos a pasarnos al tema de transporte, que es otro que trata muy bien, ¿verdad? Aquí nos expresa en una frase que el sistema nuestro está desincentivando que la gente use el transporte público, ¿verdad? Entonces y lo vemos, hablamos de transporte público y que la gente deje de quedar en una casa, ¿verdad? Y que el cambio climático, que no quemen combustible con los carros. Ese es el discurso, ¿verdad?, que tenemos, y la parte ambiental por ahí va, pero por el otro lado el sector transporte no está trabajando en mejorar el transporte público. Más bien hemos visto que las rutas de buses, ¿cuántas llevan quebradas este año, verdad? Ustedes han visto en las noticias, ya no está se me olvidó el nombre en este momento, ¿verdad? Ya no está esta ruta tan importante que conectaba a Tillo, ¿verdad?, con todas, la periférica, sí. Que tanto se quejan algunos colegas míos ahí en Produce que utilizaban ese sistema de transporte, ¿verdad? Pero entonces, por un lado, tenemos el discurso verde del país, el discurso de vamos a mejorar esas condiciones, y por otro lado estamos sin tomar las decisiones importantes y que van a doler con respecto al transporte. Me quedan 5 minutos. Entonces, el libro lo expresa muy bien, ¿verdad? Hay que transformar el Consejo de Transporte Público, que es como uno de los hijitos del MOP que se porta mal y que todos los gobiernos, ustedes lo van a ver en campaña, todos dicen vamos a reformar el CTP, pero ninguno lo hace. Entonces, por ahí decía que le tira pedradas entonces a los políticos en ese tema. Y sectorización también, ¿verdad? Es un tema que nosotros desde los 90 estamos escuchando, ya vamos a sectorizar, que es unir todas las rutas de buses para que no entren 20 rutas, ¿verdad?, de Guadalupe, de todo ese sector a San José Centro, y no se ha hecho tampoco, y ya están los planes, ya han hecho como 3 versiones de esa sectorización. Entonces el libro lo expresa muy bien, que es una decisión no técnica, porque también me gusta mucho que el texto, ¿verdad?, deja esa parte de responsabilidad para los políticos. Aquí hay un montón de personas de formación increíble en temas de ordenamiento, de transporte, de ingeniería, arquitectura y las áreas relacionadas, pero por decisiones políticas no se hacen los cambios, ¿verdad? Y toda la sociedad está sufriendo esos no tomar las decisiones, y va a seguirlas sufriendo porque no se están tomando, y el libro lo deja muy claro, ¿verdad?, que es la parte política más que la parte técnica la que está en este momento obstaculizando y transformando esas realidades que reflejan en el texto. Entonces, y por último, dejarlos, ¿verdad?, con el mensaje de que el texto está escrito desde la esperanza, tiene un montón de propuestas y soluciones, me gustó mucho, ¿verdad?, que podrían implementarse, y como decían, para terminar también, que tienen que leerlo los políticos, ¿verdad?, todos los miles de funcionarios que van a entrar al nuevo gobierno, cuando vengan las elecciones, deberían estarse leyendo esto, y los que están actualmente también en los cargos, ¿verdad?, de las municipalidades y los consejos municipales, porque les funcionaría bastante. Muchas gracias a don Félix y otra vez a Laura, a Lorenzo y a Cristian por sus comentarios. Como ustedes, vamos a pasar a una parte donde ustedes tienen la palabra. Les recuerdo que estamos en Facebook Live, en los perfiles de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Ingeniería Topográfica, el SICOM y el Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. Entonces, eso significa que necesitan hacer su pregunta con el micrófono ya abajo a pasárselos. Pregunta o comentario. Yo nada más quisiera, a manera como de cierre de esta primera parte, decir a quienes todavía no han visto el libro,
bueno, primero que se pueden descargar, es una descarga gratuita en el sitio web del SICOM, en el sitio web de la Escuela de Sociología de la UNA, en el sitio web del Programa de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas y pronto en redes sociales. El enlace para que lo puedan hacer la descarga gratuita. Pero bueno, el libro, con todo esto que nos han dicho, don Félix, don Cristian, don Lorenzo y doña Laura, pareciera que el libro es como casi imposible por la cantidad de datos, pero tiene la virtud de que tiene esa profundidad y esa riqueza de datos en una lectura muy agradable, un libro muy gráfico, está pensado para estudiantes de secundaria y de la universidad, entonces, ¿verdad? Tiene ese público en mente para que no se vayan a asustar por todo lo que han escuchado aquí hoy, más bien es qué bonito todo lo que dijeron sobre el libro y tener acceso a todas esas reflexiones, datos, propuestas a través de una lectura que es agradable y amigable. Entonces, bueno, sin más, les doy la palabra a ustedes. Ustedes comparten un micrófono que quedó por aquí. Ah, bueno, usted, muy bien. Qué gran ayuda. Normalmente me toca a mí levantarme. Por allá hay una primera pregunta. Yo ahora viendo la portada me llamaba la atención como esta imagen gráfica de un país cosido, ¿verdad? Como junto. Entonces tal vez mi pregunta es, y a partir como lo que decía don Félix, ¿qué sienten que en este momento es ese hilo que mantiene a Costa Rica junta? ¿Y cuál podría ser esa posible tijera que llega y corta todo eso y como se ve ahí se desprende? También, ¿verdad? Como a partir de la lectura del libro, pero también como la experiencia personal y profesional. Muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Angie Quiroz Mora, soy del Cantón de Moravia, pero vivo en San Jerónimo, que forma parte de la 29ª región rural del país. Como exregidora de la Municipalidad de Moravia, sigo de cerca la evolución del plan regulador y créanme que ya tengo un enorme deseo de devorar ese libro, porque la parte que en este momento, no solo en el Cantón de Moravia, sino todo el país, que tenemos rezagos en planes reguladores, y lo peor de todo es las irresponsabilidades que hay a veces en las municipalidades. Y bueno, hablando con nombres, yo vivo en Moravia, el plan regulador que tenemos fue aprobado en marzo del año 2000 y a la fecha se han hecho más de 90 condominios que nos arrasan los bosques primarios, porque algunos de ellos llegan casi hasta los ríos. Además de eso, no hay un control, han secado sequías que han desviado hacia los ríos, y además de eso, acueductos y alcantarillados no le está dando el uso de agua a las personas habitantes del cantón, pero sí lo dan para condominios. A mí me gustaría saber si dentro del libro hay un apartado que toca el tema del agua y cómo se vincula con el desarrollo, con la construcción, y cómo a veces ensancha la brecha que existe entre las personas que pueden pagar una casa en un condominio y las que son propiamente de los territorios y que quedan totalmente en desamparo ante las municipalidades, porque se le da prioridad a las grandes empresas que llegan, invierten, pagan impuestos, pero ¿qué pasa con la gente que es oriunda de la zona? ¿Cómo les está afectando ese desarrollo territorial desordenado que a veces bajo el amparo de los mismos planes reguladores permite un desorden en esa construcción, creando brecha de injusticia entre la ciudadanía? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo más que una pregunta era en realidad un comentario sobre el libro. Primero, felicitar a las personas autoras del libro por el gran trabajo que hicieron y a las 4 personas expositoras por brindarnos algunos extractos, ¿verdad?, de este libro y algunos datos tan valiosos que nos comparten. Y en esa línea creo que algo con lo que me quedo
bueno, yo soy estudiante de comunicación y de trabajo social y, ¿verdad? En los cursos hemos estado hablando como de la distopía y la utopía, ¿verdad? Y qué posibilidades hay en el medio de eso. Y creo que, ¿verdad? Es como muy valioso escuchar que, ¿verdad? Que esta obra recupera estos datos que pueden resultar, ¿verdad? Un sentir un poco distópico, ¿verdad? Con la realidad, que es una realidad que se sintiera como, ¿verdad? Un poco no tan esperanzadora, pero me alegra mucho que recupere esta distopía crítica, digamos, y le dé vuelta a la esperanza, ¿verdad? Y que en sus conclusiones permita pensar alternativas y narrativas, ¿verdad? Distintas, que creo que desde el área de comunicación eso es algo muy importante y creo que a la hora de leer estos datos, terminar, ¿verdad? Como enlazar todo al final, como con una apuesta en común más pensada como desde lo colectivo, de las posibilidades que existen de cambio, creo que es muy valioso en un, ¿verdad? Escenario, una realidad nacional que es como muy árida y muy distópica en esos términos. Y entonces, bueno, mi comentario era un poco eso, que muchas gracias por ¿verdad? Los diferentes datos que nos brindaron y a las personas autoras por el trabajo que nos están brindando en este momento, dándonos una esperanza, pues, ¿verdad? En un escenario que tal vez no es tan esperanzador. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Andrea Bermúdez y trabajo en la Municipalidad de San José. Quiero agradecer y felicitar a las autoras y los autores por este esfuerzo tan importante y mostrarnos estas nuevas cartografías de Costa Rica. Tal vez la preocupación mía en el sentido de las políticas públicas por omisión, que de alguna manera han dirigido, digamos, este curso de acción hacia lo que nos muestra el libro, y quisiera saber qué opinan ustedes y cómo desde lo local se podría tal vez revertir esas políticas por omisión, específicamente en temas de cuidado, por ejemplo, de personas menores de edad, de personas adultas mayores y personas que son dependientes por alguna discapacidad, porque también lo que yo he visto, un poco desde la experiencia, es que lo local y lo nacional se pelean, se disputan por a quién le toca, ¿verdad?, asumir este rol de dirigir políticas públicas, no por omisión, sino, ¿verdad?, por emisión de lineamientos, de acciones, de prácticas. Entonces, si en este escenario ustedes ven viable un rol local en esta promoción de mecanismos y que consoliden una verdadera red de cuidado que responda a las necesidades de las mujeres, ¿no?, en primer lugar. Y lo otro que quería preguntarles es si también dentro de estas cartografías visualizamos el rol de la corrupción distorsionando también las políticas públicas de muchas maneras, ¿no? La compañera lo mencionó con los planes reguladores, porque también puede ser que existan, pero ya en la práctica todas estas inconductas y actos de corrupción pueden hacer que los planes terminen, pues, ¿verdad?, yéndose por un tubo y que no se ejecuten y que lo que veamos en la realidad sea el desorden que estamos viviendo en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, para mí lo que mantiene unido el país es el sistema democrático, ¿verdad?, que está bajo mucha presión últimamente. Entonces, esa sería mi respuesta muy concreta de por qué el país sigue siendo un buen lugar para vivir y que mucha gente quiere venir, pero como les decía, lo siento mucho en riesgo. La parte de condominios, de agua, ¿verdad?, viene, como les decía, tiene como ganchos el libro y son 200 páginas, creo que por ahí no puede extenderse tanto, pero sí habla bastante de la parte de ese crecimiento sin control, ¿verdad?, la falta de ordenamiento, y ahí va inmerso ese tema. Entonces, por ahí es como el gancho que nos lleva a este otro tema que va más con la ley de condominios y la falta de cesión y otro montón de temas, ¿verdad?, que hay que meterle también cambios legales urgentes. La parte de corrupción lo vi por ahí en la última sección de partidos políticos.
Sí, mi lectura de la imagen es sobre las desigualdades que nos habla el libro, que están presentes en el territorio, pero si logran ver es de forma diferente. Se acentúa en las fronteras y en las costas, ¿verdad? En la parte central hay un poquito más de atención, digamos, de esa puntada para cerrar las brechas, pero en el fondo hay unas grietas que más bien parecen resistirse a cerrarse. Entonces son las desigualdades a nivel territorial. Y cómo esto se presenta en el territorio, o sea, la gran riqueza que tiene este libro y bueno, nuestro esfuerzo hoy es que ustedes se antojen y que se vayan corriendo a descargarlo, salud, a descargarlo pronto para disfrutarlo y sacarle el máximo provecho justamente en sus espacios de acción, de trabajo y de vida, ¿verdad? Que si hay un apartado sobre el agua, específicamente hay un apartado muy interesante porque a veces pensamos solo el agua como el agua potable o para consumo humano, ¿verdad? Pero no pensamos en el agua de la lluvia, ¿verdad? En muchas de las discusiones que hemos tenido con la gente de arquitectura y de urbanismo, yo siempre les digo, ustedes diseñan sin pensar en el agua y sin pensar en la lluvia. Y en nuestro país, en donde llueve la mitad del año, resulta que es un elemento fundamental a tener en cuenta. Entonces, hay un apartado muy interesante que les invito a explorar, que es el tema de las afectaciones en torno a las inundaciones y cómo esto marca la cotidianidad de muchos territorios, ¿verdad? Tal vez en la zona central acá nos quejamos, ay, llovió mucho o llovió poquito, pero no tenemos ni de cerca la experiencia de las inundaciones, ¿verdad?, que hay en otras partes del país. Y sin embargo, hace muy pocas semanas, Leandro, un niño de Purral de Guadalupe, falleció a raíz de que fue arrastrado a una alcantarilla que no tenía tapa, ¿verdad? Entonces empiezan a culparse que eso le toca a la MUNI, que le toca a los vecinos, que le toca a quien y que se lo robaron, ¿verdad?, en el barrio. Pero bueno, al fin de cuentas aquí hay un tema de que está lloviendo una cantidad de agua en un corto plazo como nunca antes. Entonces pensar en el cambio climático y las consecuencias que esto tiene también es una invitación fundamental del libro. Y bueno, ya lo mencionó el tema de la corrupción. El tema de si lo local o lo nacional, a quién le toca, yo creo que es una pregunta central que hacernos constantemente, ¿verdad? No puede ser que pensemos que hay cosas que solo le corresponden a la municipalidad y a que se atienda cuando se pone la denuncia, ¿verdad? Esta acción reactiva de las instituciones antes que proactiva es una urgencia a discutir porque están muy claras las funciones que tienen nuestras instituciones. Además, este país está cargado de legislación. Lo que pasa es, y nos dice mucho el libro, cuando no se logra esa conjunción entre necesidades de la población y la correspondencia de acción política, incluso de presupuesto para atender las situaciones. Yo lo dejaría por ahí. Pensar mucho en el tema del desarrollo urbano, lo plantea la compañera en Moravia, pero creo que es un tema no solo del gran área metropolitana, sino también de las zonas costeras, la forma en la que se ha venido generando la producción inmobiliaria en nuestro país. ¿Verdad? No tengo la información acá a mano, pero hay un tema importante ahí también ligado al lavado de dinero, desgraciadamente, y a el uso de recursos para provenientes de actividades ilícitas, ¿no? Pero bueno, es un tema también a discutir sobre las ciudades que queremos, las ciudades que necesitamos y por supuesto la necesidad de vivienda que nos está cubriendo en nuestro país. En este momento de la historia, como nunca antes, se han entregado menos bonos de vivienda para las familias y ustedes saben que los bonos de vivienda son para las familias que más necesitan este recurso y sin embargo es el momento en el que menos bonos se han entregado, pero una cantidad abismal y eso también nos coloca en una urgencia el déficit habitacional. Gracias, Laura.
Nada más muy breve para entrar a la dinámica del mapa, y las tijeras y el tejer. Bueno, podría ser, lo que teje el mapa podría ser precisamente la utopía, como dice la compañera, la esperanza, la solidaridad, y que lo corta podría ser la desigualdad. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Yo tal vez quiero aprovechar para retomar un poco algunas cosas y tratar de contestar un poco o reaccionar a los comentarios o a las preguntas que se hicieron. El primer comentario me parece que estaba relacionado con el tema del país cosido, ¿verdad? Primero aquí quisiera, bueno, reconocer el trabajo de Carol Barrantes en su diseño, pero también la de Christopher Salas, que plasmó, digamos, estos dibujos y esta forma en este documento. Pero yo cuando hacen la pregunta del país cosido, también me pongo a pensar en algunos conceptos que no están dichos, pero que algunos de esos sí estuvieron discutidos. Y recuerdo algunas conversaciones que tuvimos en función del documento y las revisiones, que ahorita les cuento en el segundo comentario. Pero yo creo que está aluciendo un poco este dibujo a la existencia, a la realidad de diversidades que hay que reconocer, a la esperanza, o sea que todavía tenemos esperanza de poder coser, de unir, la necesidad de querer conciliar y encontrar algún momento en que encontremos la forma de conciliar las diversidades. Cada vez se están reconociendo más diversidades, más opiniones, más propuestas, y eso es necesario en algún momento lograr tener ese momento de conciliación. Un concepto que creo que tampoco está dicho, pero lo hace pensar el documento a uno, es que un poco el comentario de los niveles locales, Moravia, de la red de cuidado, un poco es seguimos necesitando gobiernos locales, gobiernos, digamos, como amplio, que no sea que solo nos dedicamos a unas cosas, sino que un poco empezar a cambiar esa centralidad en la que estamos acostumbrados, y que creo que nos está presionando un poco la realidad a que tenemos que ir a ver esas diversidades, pero esas diversidades no se van a poder ver desde los promedios, desde la generalidad, desde el centro, sino que más bien hay que ir acercándose a esas particularidades. Un concepto que estuvo ahí como conversado, y creo que el documento no lo trata, es el tema de desastres, un poco que trabaja el tema de cambio climático y la respuesta a esto, ¿verdad? Bueno, había una discusión también, incluso porque en inglés se utiliza mucho el término de desastres naturales, ¿verdad? Y nosotros estábamos haciendo todo un posicionamiento de que era necesario quitar eso. Ese término, digamos, también coloca la responsabilidad de los desastres en los fenómenos naturales, como que si la acción de las personas no tuvieran ningún juego. Y lo que estamos viendo aquí es más bien que nosotros construimos a las márgenes de un río, o a las márgenes donde algún día pasó un río, y que ahora, con la cantidad de agua que está pasando, pues volvió a pasar el río donde antes pasaba. Entonces hay un desastre ahora. Entonces, digamos, no es una responsabilidad del cambio climático, del fenómeno natural, sino que hay una conjunción de las decisiones de las personas con las propuestas que hay, con los aspectos naturales. El agua, estuve revisando un poquito aquí porque no recordaba, se trata un poco en algunos aspectos cuando se trata temas del NBI salud, pero como gran tema, digamos, creo que no se toca exactamente, aunque es un tema como de mucha importancia, que también nos puede hacer pensar esto de los conceptos que todavía no están, pero que nos hace pensar hacia eso. Y sobre el tema de la red de cuidados y política pública, yo creo que por eso al principio, cuando yo dije que quería hablar más de la parte de demografía,
y que dije que no nos imaginamos un país donde no tome en cuenta, donde no vea la parte demográfica, es porque se han hecho algunos intentos de tratar estas características de la población, pero que todavía falta mucho y que no podemos dejarlo de lado en cualquier propuesta hacia la nueva Costa Rica que estamos viendo, y efectivamente esto se relaciona con el tema de la falta de abordar esas diversidades. Y yo lo digo siempre cuando tengo la oportunidad de decirlo, cuando pensamos en las personas adultas mayores, no tenemos que pensar en un homogéneo. Todas las personas adultas mayores no son una forma, somos diferentes. Cada persona es diferente, hay una diversidad ahí, y también a nivel territorial, geográfico, y por eso es necesario. Cuando uno vuelve a ver una institución como CONAPAN, 39 funcionarios para todo el país, y que cada vez que usted le pregunta algo a nivel regional, dice, es que no tenemos funcionarios para ir a la comunidad. Entonces uno dice, ¿sabe? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La realidad del país está tirándonos a que estamos envejeciendo, pero la institucionalidad pública y las políticas públicas que tienen que ver con envejecimiento no están reaccionando a esa realidad, ni a nivel nacional, ni menos a ver a la diversidad y la particularidad de las personas y a nivel geográfico. Entonces también siguen viendo desafíos, pero creo que aquí lo fundamental es que hay propuestas, que hay una esperanza y que hay posibilidad de tomar una aguja, tratar de coser y encontrar aspectos en los que podamos coincidir. Profesor, por alusión, que habló de CONAPAN, ¿verdad? Me sentí aludido, me preocupó eso que él llamó la política por omisión, que en el catecismo eran pecados de mente, palabra, obra y omisión. No, era eso. Muchas gracias, don Lorenzo. Bueno, Lorenzo, quédese ahí, porque para cerrar quisiéramos, yo creo que todas y todos quienes estamos aquí queremos escuchar por lo menos a una persona que represente el grupo de autores, o no sé si van a hablar los cuatro. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Sánchez, soy una de las coautoras del texto. Primero agradecerles mucho a los panelistas por el análisis tan detallado, por todo el trabajo de revisión tan minuciosa, por las devoluciones, las preguntas, las críticas. Yo creo que es un texto que coloca, digamos, una serie de incomodidades y por supuesto que coloca preguntas que de alguna manera hay que seguir trabajando para responderlas, ¿verdad? No es un texto que nos dé pues, soluciones mágicas a todos los problemas país, pero nos alegra mucho, digamos, que haya suscitado esta discusión. A propósito un poco del señalamiento que hacía el compañero del hilo, que me parece, ¿verdad?, de qué cosa el país. La metáfora un poco del ILBAN la planteó Carlos, pero yo me animo, digamos, a dar mi propia interpretación, ya él nos contará cuál será la suya. Tiene que ver también con el pacto social que ha construido este país, indicadores que nos han hecho sobresalir como sociedad, que nos ha permitido, digamos, generar condiciones de vida un poquito más igualitarias, y es un pacto social que se está diluyendo, ¿verdad? Y es un pacto social que de alguna forma está evidenciando a través de los datos algunas de esas rupturas. Y bueno, ¿qué lo mantiene cosido un poco? Puede ser ese pacto social y también es el tema del cuidado, porque colocar el cuidado como un elemento medular del texto también nos habla mucho de la economía, porque los cuidados de pronto pensamos que es una cosa del mundo de lo privado, ya lo mencionaba Laura, ¿verdad? La dicotomía público-privada, cuando en realidad el cuidado es medular en la economía de un país. El tema del uso del tiempo es medular en la producción de la riqueza. Y entonces, ver el dato y evidenciar quiénes son las que están sosteniendo la economía a la vez que se están empobreciendo y no están participando de los sistemas de pensiones y por lo tanto van a ser mujeres muchísimo más empobrecidas, es importante, digamos, el tema del cuidado. Y a propósito del comentario de Andrea, los temas de corrupción, ¿verdad?, pueden ser tijeras que corten ese pacto social. Y además,
en relación a lo local y a lo nacional, digamos, una estrategia de cuidados tendría que tener ambos niveles, exactamente, porque si no nos tomamos las políticas del cuidado como elementos centrales para el país, va a ser muy difícil, digamos, que ese proceso de paliar la desigualdad por lo menos se detenga y tenga un retroceso, digamos, esperable. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Carla Barrantes, también soy una de las coautoras del libro y yo quería referirme al tema territorial. Si ustedes ven, bueno, es como un eje, ¿verdad? Es un eje transversal del libro, pero bueno, el territorio hay que cuidarlo y la forma en la que se cuida ese territorio es con ordenamiento territorial. Entonces, bueno, me gustó mucho su comentario sobre el tema de los planes reguladores. En el libro se aborda un poco el tema del rezago que tiene el país en temas de ordenamiento territorial y planes reguladores. Y en relación a condominios, eso es uno de los cambios, ¿verdad?, de las transformaciones que ha tenido el país, ¿verdad? Antes, cuando comprábamos una casa, era una urbanización y la urbanización cedía a las calles, cedía al parque. Entonces se iba haciendo ciudad conforme se iba urbanizando. Pero ya ese patrón ahora cambió y ahora la mayoría de las viviendas, si ustedes ven, los productos inmobiliarios son en condominio. Y los condominios han crecido más del 600% ¿verdad?, en los últimos años. Entonces, ahora son espacios privados donde ya no hay calles públicas y, bueno, saturan también las vías que están alrededor, donde ya los parques no son parques públicos, sino son parques de los condóminos. Y, bueno, y eso tampoco es de culpabilizar a las personas que viven en condominio, porque en realidad es la oferta inmobiliaria que se está ofreciendo y también las personas lo hacen porque creen que así se pueden sentir más seguros por el tema de lo que está sufriendo el país. Pero entonces hay un problema en cuanto a cómo se maneja el tema de propiedad en condominio y el tema de qué se le da a la ciudad, ¿verdad?, cuando se decide hacer este tipo de desarrollos inmobiliarios. Entonces, bueno, en el libro se abre un poco de ese tema, pero igual yo tengo mucha información, si usted la quiere, con mucho gusto yo se la puedo pasar, porque es uno de los temas que yo investigo. También, bueno, quisiera enfatizar el tema de la importancia de lo local, a propósito del comentario de Andrea, porque muchas de esas herramientas están en manos de los gobiernos locales. Puede ser que haya una ley de condominios, pero al final esas leyes delegan en las municipalidades y en los planes reguladores la forma. O sea, una municipalidad puede decir, no, un condominio no puede ser de 30 hectáreas, tiene que ser más pequeñito, ¿verdad?, para que deje calles, para que respire un poco la ciudad y no sean como islas en medio de la ciudad, porque al final vamos a estar en una situación donde ya la gente no se conoce, no se habla, porque estamos todos viendo como islas dentro de la misma ciudad. Entonces, eso son herramientas que las municipalidades tienen en su poder. Los planes reguladores, todo el tema de ordenamiento territorial son herramientas muy poderosas que las municipalidades ni nadie más que ellas pueden utilizarlas para cuidar el territorio y para un poco devolver también a la ciudad muchos aspectos que se pueden regular de una forma más efectiva para mejorar y redistribuir. El tema de lo que hablamos de las plusvalías es una herramienta que con los planes reguladores también se puede implementar. Gracias. Buenas noches, soy Brian Rodríguez, uno de los coautores del libro. Quiero agradecer a todo el panel por los comentarios. Solo para aclarar un poquito, digamos, la idea de este texto, no pudimos meter todo lo que quisimos porque había que entregarlo, no podíamos esperar mucho. Nuestra meta era poder tenerlo antes de las elecciones para que pudiéramos tener una amplia cantidad de temas, pero no nos dio tiempo para meter todo lo que queríamos. Sin embargo, digamos, los temas que hay ofrecen, digamos, una amplia, es una amplitud de temas donde cada uno puede leer lo que le gusta, como nos dijo Félix. Y la parte local también la tenemos muy en cuenta, digamos, también en la parte de política. Vemos que a través de estas últimas elecciones municipales, los partidos, entre comillas, tradicionales, perdieron mucho el apoyo y se han dado muchos partidos
locales donde han accedido a las alcaldías. Por ahí lo mencionamos también. Dentro de lo importante de este libro también es nuestra filosofía es la cultura de datos para toma de decisiones. Entonces, no solamente tener decisiones por aquí y por allá, sino también basadas en datos. Entonces, eso fue uno de los aportes que quisimos dar en este pequeño libro. Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Yo quisiera empezar tal vez agradeciendo a las personas que más directamente han participado en la producción del libro, a Natalia Hernández, que hizo la corrección filológica, a Carol Barrantes, que diseñó la portada y que aceptó varios colores de hilos y costuras, etcétera, etcétera, y fue muy paciente, a Christopher Salas, que empezó muy tarde y queríamos que terminara rápido, como suele ser el caso, el diseño, ¿verdad? Que todo lo queríamos para ayer. Y también agradecer sin duda a la Escuela de Ingeniería Topográfica, a la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, al Centro de Investigación en Comunicación, al Fondo de Población, que si bien estamos relativamente cerca, ¿verdad? No sé cuántos pasos habrá entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Sociales, pero ciertamente caminamos muy poco esa ruta. Si no hubiese mucha congestión urbana entre la una y la otra, es decir, la UCR, hay también muy poco tiempo o muy poca distancia. La distancia institucional es inmensa, es decir, nos hablamos poquísimo. De manera que eso a mí me parece muy importante y también agradecerle a las personas que han venido hoy desafiando la lluvia y nos alegra mucho su propia composición intergeneracional. Muchas gracias a los más jóvenes y a los más añosos que han sacado un ratito para venir. Y tal vez nada más una reflexión sobre el fondo. El proyecto que da origen a este libro nace de la constatación de que el país que imaginamos y el país que vivimos se han ido separando y que de alguna manera la idea de los mapas y las cartografías es ayudarnos a reencontrar ese país imaginado y ese país vivido que de distintas maneras ha cambiado y que en el imaginario no estamos registrando lo suficiente esos cambios, y termina con esta idea un poco esperanzadora, a lo mejor muy ingenua, de un pacto social que trate de colocar en la discusión pública y no se diga en la coyuntura electoral temas de fondo y no solo pues las disputas, las descalificaciones y un largo etcétera que conocemos, porque en realidad sí hay temas muy de fondo que no son fáciles de resolver. Cuando alguien decía en la mesa que hoy somos el tercer país más desigual de América Latina después de Colombia y Brasil, revertir eso requiere de un esfuerzo de política pública, de consensos, de acuerdos enormes, ¿verdad? Y bueno, no es fácil ser optimista y más fácil es ser pesimista, pero bueno, nos anima esa distopía crítica que mencionaba Andrea, y de nuevo muchas gracias a todos y a todas por sacar un ratito de estar acá, muy amable. Bueno, en realidad yo quería invitarlas a seguir conversando. Hay un refrigerio a la salida, entonces hay oportunidad para que puedan hablar con las personas autoras y las personas comentaristas. Quisiera, por favor, un aplauso para quienes tomaron el tiempo de comentar este libro y nos vinieron hoy. Y una muy sentida felicitación a Carlos, a Carla, a Brian y a Carolina. Muchas gracias por venir a presentar el libro aquí a la universidad, y bueno, y además siguen otras presentaciones y éxitos con eso. Felicidades por este libro y nos esperamos en el refrigerio. Ay, perdón, aquí está, ya les dije, en las páginas web del SICOM, de la Escuela de Sociología de la UNA y del Fondo de Población se puede descargar el libro. Aquí hay un código QR y afuera hay un afiche también con el código QR para descarga si también quieren aprovecharlo. Muchas gracias y buenas noches.